depresivo y no sabemos qué otras cosas pueden pasar. Recording is on. Así que es muy importante que con la ayuda de Dios podamos compartir cada uno de lo poco que Dios nos ha dado con otras personas, con la confianza de que Dios es fiel, que nos ama y que mientras nos pongamos en sus manos, Él siempre nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a sostener. Eso es lo más importante. En esa misma línea, de ideas, quiero compartir un tema del libro de Apocalipsis. Le preguntaba ahorita al hermano Mauricio si yo había predicado un sábado día en la iglesia, porque aunque prediqué pocas veces el sábado, algunos mensajes los tenía preparados. Estoy casi seguro que el mensaje que voy a compartirles hoy no lo he compartido con ustedes, pero si ya lo hice y se acuerdan, entonces aprovechen para afianzar más el conocimiento. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Escuchan? Hagan así. Amén, amén. Amén. Y si no lo he hecho, pues también está bien. Mejor si ya lo hice porque se refuerza el concepto, pero si no lo hice, pues he titulado el mensaje de esta mañana, ¿por qué el libro de Apocalipsis se refiere al pueblo de Dios como siervos? Es una pregunta. ¿Por qué el libro de Apocalipsis se refiere al pueblo de Dios como siervos? Y creo que es una clave, o una de las claves que tiene el libro de Apocalipsis para que Jesús se revele en nosotros. Cuando comencé a estudiar el libro de Apocalipsis me di cuenta que un detalle interesante, que no se le llama hijos al pueblo de Dios, sino una sola vez y en el futuro, sino que la palabra que más se usa o la designación que más se utiliza es siervos. Y me vino una pregunta a la mente, ¿por qué será? ¿Cuál será la razón para que Apocalipsis llame al pueblo de Dios siervos y no le llame hijos? Como nosotros usualmente estamos acostumbrados o pensamos, y incluso en otras partes de la Biblia se nos refiere así. Otra cosa interesante que encontré es que en Apocalipsis, escuchen bien, los siervos son los que reciben las bendiciones y los privilegios prometidos por Dios. ¿Sabían eso? Los siervos, no los hijos, en primera instancia, son los que reciben los privilegios y las bendiciones y las promesas de Dios. Quiero invitarlos a leer 3 versículos para comprobar esto. El primero es que en Apocalipsis 1:1 dice, en el versículo que leímos, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para manifestar a quienes, a sus siervos. O sea, la revelación de Jesucristo está dirigida a los siervos, a sus siervos. ¿Se dan cuenta de esto? No está dirigida a cualquier persona, sino a sus siervos. El segundo versículo es Apocalipsis 7:3. Busquen en sus Biblias, Apocalipsis 7:3. Que dice, hablando de sellamiento, escuchen bien este detalle. No hagáis, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? A los siervos de Dios. No dice a los hijos de Dios, sino a los siervos. El tercer versículo es Apocalipsis 22:3. Son más, pero ya solamente quiero compartir los 3 y 4. Apocalipsis 22:3 y 4. Miremos cómo dice. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Se dan cuenta? Dice que los siervos de Dios verán el rostro de Dios. No dice los hijos, los siervos verán el rostro de Dios. Así que esto es muy interesante. Obviamente porque, como ya lo dije, las bendiciones de Dios están reservadas según Apocalipsis para sus siervos. Así que vale la pena responder a la pregunta ¿por qué el libro de Apocalipsis se refiere al pueblo de Dios como siervo? Yo les preguntaría a ustedes ahora, según estos 3 versículos que hemos leído,
¿Quisieran ustedes ser siervos y siervas de Dios? Levanten su mano los que tienen cámara. Yo diría que sí enseguida, ¿verdad? Aunque todavía no sé qué significa eso, no estoy metido en problemas. Pero según estas promesas, según estos versículos, yo digo, sí, quiero ser un siervo de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que significa. Ahora, no sé cuánto tiempo tengo, necesito que me digan, hermano Mauricio, cuánto tiempo tengo exactamente para acomodarme a ese tiempo. Por favor, dígame. Hermano Mauricio, Hasta las 12, pastor. Algo. Una... Bueno, quiero saber cuánto tiempo tengo para acomodarme a ese tiempo, ¿no? El mensaje lo he dividido en 4 partes, pero puedo quitar 1 o 2 depende del tiempo que me den. Bueno, Mauricio, ahorita me dice cuánto tiempo tengo. Ok. La primera razón. como no va a ser la última vez. ¿Cómo dice? ¿Me repite, por favor? No es la... como no va a ser la última vez, que dé la primera parte y luego la segunda, dice. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? El hermano. Hasta las 12, Una hora me alcanza, está bien. Vamos a llevarnos a eso. Muy bien. Ahora, la primera razón por la que el libro Apocalipsis se refiere al pueblo fiel de Dios como siervos es porque cuando Jesús, escuchen bien, nos rescata del pecado, pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de Dios. Esto es muy importante. Cuando Él nos rescata, nosotros pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros, cuando venimos a este mundo, venimos como siervos del pecado. O pregúntese usted, ¿quién le enseña a un niño pequeño a querer un juguete solo para él y no compartirlo con nadie? Aunque el juguete no sea de él. ¿Verdad? Hay algo en nuestra naturaleza que es algo pecaminoso que nacemos con eso. Ahora, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos que nacemos en este mundo nacemos como esclavos del pecado. Vamos a leer Romanos 3:23. Es un versículo muy conocido, Romanos 3:23, y nos dice, ¿ya lo tienen? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí dice que todos los seres humanos pecamos, ¿verdad? Todos, en este versículo dice que todos pecamos. Ahora vamos a leer un versículo más específico, Juan 8:34. Hablando Jesús, Juan 8:34. Dice ahí, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Ahora, la palabra que se traduce en la versión Reina Valera como esclavo del pecado, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis para siervo. O sea, todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Ahora, ¿quién no hace pecado entre nosotros? ¿Quién no peca? Salomón dice que no hay quien no peca. Así que si todos pecamos, como leemos en Romanos 6:23, quiere decir que todos somos siervos del pecado. Porque si no fuéramos siervos del pecado, no pecaríamos, ¿verdad? Ahora, como podrán imaginarse, nosotros no elegimos nacer como esclavos o siervos del pecado. Nosotros no nacemos como esclavos voluntarios del pecado. Esto es muy importante. Simplemente nacemos como esclavos o siervos del pecado como la consecuencia de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, eligieron el pecado. Se hicieron sus esclavos y nosotros, su descendencia, nacimos también bajo esa esclavitud. ¿De acuerdo conmigo, verdad? Ser esclavos del pecado, como su nombre lo indica, significa no tener la libertad para dejar de pecar por nuestras propias fuerzas, aunque querramos dejar de hacerlo. ¿Vamos a entender? Significa que no tenemos la libertad para dejar de pecar,
aunque queramos. ¿Alguno de ustedes puede dejar de pecar solo porque así lo quiere? Levanten la mano a ver quién puede hacerlo. Yo sé que nadie va a levantar la mano. Nadie puede hacer eso, porque somos esclavos del pecado. Ahí son de levantar la mano, no, está agarrando el cabello. Dice, y no me estoy refiriendo solo a las acciones, me estoy refiriendo también a los pensamientos y a los sentimientos. ¿Cuántas veces no vienen a nuestra mente pensamientos e ideas y sentimientos que no queremos tener? ¿A ustedes les ha pasado? ¿Les pasa eso? A mí me pasa. Tienen pensamientos de envidia, pensamientos de autosuficiencia, de superioridad. Son pecaminosos. La esclavitud del pecado es la razón por la que, por ejemplo, muchas personas sabemos que tenemos un problema de mal carácter que está destruyendo nuestra familia, nuestro matrimonio, pero seguimos con esa conducta. La esclavitud del pecado es la razón por la que una persona que tiene adicción a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, al sexo, a la comida o a cualquier cosa, no puede romper con esa conducta, aunque sabe que lo está destruyendo y quiere dejar de hacerlo en muchas ocasiones. La esclavitud del pecado es la razón por la que una persona que está involucrada en una relación de adulterio continúa en ella a pesar de que sabe las consecuencias que eso tiene para sí mismo, para su familia y para otras familias. Aquí tengo un testimonio que me ocurrió allá precisamente en El Salvador. Estaba esperando un bus, no recuerdo ya cómo el nombre de ese mercado, cerca de la asociación, del otro lado, y había en la acera tirado un hombre obeso, bastante obeso, llorando ahí como un niño, y había un señor al lado de él. Eso me pasó en El Salvador, llorando frente a mí. Y por un rato yo me acerqué a conversar con el señor que estaba con él ahí, le pregunté quién era. El señor que estaba ahí, hermano de él, el que estaba tirado en la calle, obeso así, ebrio, borracho, en la calle, estaba todo sucio. Y ese hombre que estaba en la calle, le pregunté el nombre, se llamaba Salvador también, se llama Salvador. Me impactó porque evidentemente algo le pasaba, era esclavo de algo que no había podido superar, era esclavo del pecado. Pero mis queridos amigos, en ese momento ahí le compartí algunas palabras, un libro de vida, no sé si no recuerdo bien, y con el hermano, pero uno que se siente impotente al ver esa escena. Nosotros, en cierta forma, nos sentimos un poquito mejor porque decimos, bueno, yo no estoy en esa situación. Pero en muchos casos somos esclavos también de pecados que no son tan evidentes, pero somos esclavos de Dios. Como las malas palabras, como los malos pensamientos, la envidia, chisme, cualquier cosa de eso. Igual al pecado. Pero mis amigos, hermanos, la esclavitud del pecado no consiste solo en no poder dejar de repetir una conducta dañina. Radica principalmente en que a los seres humanos que nacemos bajo esa esclavitud, escuchen, nos atrae el pecado en muchas ocasiones. O generalmente nos inclinamos a él y nos gusta el pecado. Algunas cosas de pronto no nos gustan, pero sí nos gustan otras. Ese es nuestro problema realmente. Eso es lo que significa ser esclavo. Porque nos parece atractivo y nos gusta el pecado. ¿Es así o no? Díganme ustedes, o solo me pasa a mí. ¿Verdad? Parece que es nuestra condición, nuestra realidad. Y necesitamos reconocerlo para poder buscar una solución. ¿Qué podemos hacer para llegar a ser libres de la esclavitud del pecado? Justamente cuando estamos en ese estado de esclavitud, del cual no podemos salir por nuestros propios medios, Jesús compra nuestra libertad con su sangre. Y por medio de su sacrificio podemos llegar a ser libres del pecado. Llevar a ser libres de la esclavitud del pecado al principio. Porque cuando leemos, sobre todo a Pablo, hablando sobre este tema, dice que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Mientras Jesús venga, tendremos una lucha con el pecado. Pero otra cosa, eso es una cosa y otra cosa diferente es el esclavo del pecado. El pecado no es nuestro Señor. Cuando Jesús es nuestro Señor. Por eso es tan importante esto. Como dije al principio,
Cuando Jesús nos liberta, pasamos de ser esclavos del pecado a ser, o siervos del pecado, a ser ¿qué? Siervos de Jesús. Pero si Jesús no es nuestro Señor, entonces, ¿quién es nuestro Señor? Ahí está el punto. Por eso es que en algunas ocasiones no nos puede sino librar del pecado. La palabra de Dios, como ya lo leímos, nos dice entonces que pasamos a ser siervos o esclavos del pecado, a ser siervos de Dios. Vamos a leer un versículo más, Romanos 6, 22. Escuchen este salmo este versículo, Romanos 6, 22, que sintetiza la idea. Vamos a leer, Romanos 6, 22. ¿Cómo dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Para que podamos ser libertados del pecado, de la servidumbre o la esclavitud del pecado, es necesario que aceptemos a Dios como nuestro Señor o pasar a ser siervos de Dios. Y entonces dice ahí, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es como decir que no es posible que seamos siervos, como Jesús dijo, siervos de dos señores. O somos siervos de uno o del otro, pero no de los dos. O somos siervos del pecado o somos siervos de Dios, pero no de Dios. Alabado sea nuestro Dios, porque cuando Jesús nos liberta, ya no somos siervos del pecado. Somos libres de su servidumbre. El pecado ya no es nuestro amo y Señor. Ahora Jesús es nuestro Señor. Así que a la pregunta planteada en el comienzo de este tema sobre por qué Apocalipsis llama siervos al pueblo de Dios, principalmente, diré que en primera instancia lo que Apocalipsis está diciendo es que el pueblo fiel de Dios estará conformado por personas que han sido libertadas del señorío del pecado y que han pasado a ser siervos de Dios. Es un punto claro. Apocalipsis está haciendo un énfasis en él. Personas que habrán sido libertadas del pecado, del señorío del pecado y que han pasado a ser siervos de Dios. Ahorita vamos a entender un poquito mejor la relación de esto con lo que es llamarse hijo de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, y yo también me pregunto a mí, ¿hay algún pecado que te tiene esclavizado y quieres ser libertado o libertada de su servidumbre? Jesús puede liberarte. Es lo que dice la Biblia. Si le recibes y te entregas tu corazón como Señor, ahora pasas a ser esclavo del pecado a esclavo, siervo de Jesús. Si tú tienes algún pecado que te esclaviza, ahí donde estás, en tu mente, sin hacer nada que alguien se dé cuenta, simplemente dice a Dios, Señor, quiero que me hagas libre de esta esclavitud. Yo le pido a Dios en muchas ocasiones pensamientos que vienen a mi mente, yo no quiero esos pensamientos en mi cabeza, quítalos, no los quiero. Y como dice Pablo en el versículo que leímos ahorita, tenemos la santificación como una meta inmediata y la vida eterna como un propósito a mediano plazo. En este punto vamos a introducir un elemento que va a enriquecer lo que estamos estudiando. Escuchen bien, esto se pone más interesante todavía por la Biblia. Busquen en su Biblia Levítico capítulo 25, versículo 47 y 41. Dentro de las leyes que Dios dio a Israel, existe una que nos ayuda a comprender mejor las razones por las que el libro de Apocalipsis se refiere al pueblo de Dios como siervos. Escuchen bien, Levítico 25, 47 y 41. Dice así, ¿lo tienen ya? Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero se vendiere, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará.
Ahora busquen Levítico 25:39. Levítico 25:39. Dice, espero que me estén siguiendo sus Biblias. Mayra, ¿me está siguiendo? Ok, dice. María Graciela, me está siguiendo, ahí la veo atenta con su Biblia. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Amigos, hermanos, ya hemos visto que muchas de las cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis están ilustradas en otra parte de la Biblia. Ustedes saben eso bien, ¿verdad? Apocalipsis, la mayor parte de su contenido tiene que ver con el resto de la Biblia. Esto es lo que algunos conocen como tipos o figuras. Y este es uno de esos casos. Notamos que en Levítico 25:47 dice: si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero que está contigo. Y en Levítico dice: cuando tu hermano empobreciera estando contigo y se vendiera a ti. Lo que nos está diciendo estos textos es que la pobreza, escuchen bien, podía hacer que un individuo se vendiera como siervo o esclavo. En esta condición, un hermano suyo, un hermano del que se vendía, podía rescatarlo comprándolo a su amo extranjero. Esto es interesante, ¿verdad? Lo que nos ocurre en nuestros días. Podemos pensar en esto. Para que una persona llegara a un estado de venderse a otra persona, debía ser que llegaba a un estado de pobreza tal que no podía mantenerse por sí mismo. Esto es algo fuerte para nosotros, por lo menos para mí, ¿verdad? Llego a un estado de pobreza tal que me vendo como esclavo, como siervo a otra persona. Él no podía mantenerse a sí mismo. Y por el versículo 39 podemos deducir de Levítico que cuando el hermano hebreo lo rescataba, dice ahí, pasaba a ser señor o amo. O sea, el que rescataba al hermano que se vendía pasaba a ser el señor o el amo de él. Pero la Biblia dice algo importante, dice, pero no para tratarlo como esclavo, sino para hacerse cargo de su vida completa, de sus alimentos, de su vivienda, de sus deudas, en resumen, de todas sus necesidades. No sé si han podido notar la conexión que existe entre esta ley y lo que nos estamos diciendo sobre la forma en que Jesús nos libera del pecado. Si no lo han visto, voy a explicarlo. Vamos a verlo, dice. Cuando nos damos cuenta de que hemos nacido esclavos del pecado y reconocemos que no tenemos ninguna forma de rescatarnos de esa esclavitud por nosotros mismos, entonces alguien nos muestra en la Biblia que Jesús es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Eso hemos escuchado, Jesús es nuestro hermano mayor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Él puede comprarnos por el precio de su sangre. Y entonces nos vendemos a Jesús y Él viene, nos rescata y nosotros, Él viene a ser nuestro Señor y nosotros sus siervos. ¿Me están siguiendo? Levantando su mano si me están siguiendo. Esto es lo que está pasando aquí. La ley de Levítico es una ilustración del proceso de cómo Jesús nos salva y qué es lo que pasa. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos esclavos y que no podemos liberarnos por nosotros mismos, Jesús nos rescata, pero Él pasa a ser nuestro Señor. El único detalle es que no nos va a tratar como esclavos. Nosotros le entregamos nuestra vida a Él porque Él es nuestra única esperanza de ser libre de la esclavitud del pecado. Jesús viene a ser nuestro Señor, pero escuchen lo que voy a decir. Nosotros, en primera instancia, nos vendemos a Jesús por necesidad. Ya pensaban en esto. Cuando yo me bauticé, por ejemplo, una de las primeras cosas por las que me bauticé es porque entendí que Jesús podía rescatarme del pecado, podía dar la vida eterna. O sea, de alguna forma lo hice por interés. Y no está mal, Dios lo diseñó así. Solamente Él podía liberarme. ¿Me hago entender? Así que generalmente cuando entregamos nuestra vida a Jesús como Salvador, hay muchas cosas que no conocemos de Él, pero conocemos lo más importante, que Dios nos ama y que Jesús dio su vida perfecta en la cruz para rescatarnos del pecado.
Y en ese momento eso es suficiente para bautizar, ¿verdad? Tal vez a alguno de ustedes le pasó lo mismo. Voy a decir algo, no estoy viendo, no estoy viendo los videos. No sé si en ese grupo de personas, tengo aquí que parece 10, 15, 17 personas conectadas. No sé si hay alguna persona de ese grupo que no ha sido bautizada todavía. Si alguno no ha sido bautizado de ese grupo, quiero decirte que si no has aceptado el rescate de Jesús como tu hermano mayor, debes hacerlo y hacerlo pronto. Porque si no has aceptado a Jesús como tu Señor, eso quiere decir que todavía eres siervo del pecado. Siervo o sierva del pecado. Esta ley que estamos viendo también nos enseña otras cosas sobre ser siervo de Jesús. Y vamos a ver ahora la segunda razón que tiene el libro de Apocalipsis para llamar siervos al pueblo fiel de Dios. La segunda razón es porque después de que Jesús nos rescata, escuchen bien, esto es muy interesante, quedamos en libertad para seguir siendo sus siervos voluntarios o devolvernos a ser siervos del pecado. ¿Ustedes sabían eso? ¿Escucharon bien? Si después que Jesús nos rescata, nosotros quedamos en libertad para elegir, porque no rescata y nos hace libres, pero tenemos libertad para elegir seguirlo a él como siervos voluntarios o volver a ser siervos del pecado. Voy a mostrarles eso en la Biblia en unos momentos. Escuchen esto, Jesús, como el Señor amante y bondadoso que es, no nos trata como esclavos, no nos obliga a nada, no nos fuerza a que hagamos ninguna. O alguno de ustedes, Jesús lo obliga a hacer algo, o cree que Jesús lo obliga a hacer algo. A ver, digan. ¿Alguno de ustedes siente que Jesús lo quiere obligar a que no use joyas, o lo obligó en algún momento, o a que no use faldas tan cortas, o a que no use escotes? Jesús no obliga a nadie. O a no decir malas palabras. Jesús no obliga a nadie. Si tú sientes que Jesús te está obligando a hacer algo, ten cuidado, porque no es Jesús el que te está obligando. De pronto en la iglesia, de pronto hay un hermano en la iglesia, pero Jesús no obliga, Dios no obliga a nadie, no fuerza a nadie. Él nos rescata, pero nos deja en libertad de elegir si le seguimos siguiendo o no. Es nuestra elección. Y lo que he dicho, vamos a comprobarlo en la ley que estamos viendo. Vamos a ir nuevamente a Levítico 25:39. Escuchen bien. Levítico 25:39. Busquen sus Biblias. Ahora, cuando dije ahorita que Jesús no obliga a nadie a que no use joyas o a que no use tal ropa, no estoy diciendo que esté bien, lo que estoy diciendo es que Jesús no obliga a nadie. Eso es lo que estoy diciendo nada más. Leamos Levítico 25, el versículo 39. Miren cómo dice. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, el hermano lo rescataba, el rescatado venía a ser siervo, pero no debía tratarlo como un esclavo. O sea, eso es lo que hace Jesús. Y Levítico 25:43 dice, versículo 43, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Se dan cuenta? Una de las cosas para mí más maravillosas de Jesús como Señor y que todo el mundo debe conocer es que Él no nos trata con dureza. Algunas personas tienen esta idea de Dios, pero a medida que conocemos a Dios, conocemos a Jesús, nos damos cuenta que no es así. Él nos rescata de la esclavitud del pecado, se hace cargo de todas nuestras deudas y necesidades, pero no nos obliga a nada. Como ya lo dije, somos libres mientras somos sus siervos. Somos siervos de Él, pero somos libres, porque antes no éramos libres del pecado, éramos esclavos del pecado. Así que vamos a ahora mirar un aspecto crucial, importante que aparece en el proceso de la liberación del pecado. Leamos dos pasajes. Busquemos Éxodo 21. Éxodo 21, 1 al 6. Todos se fueron, solo que la hermana Lidia ahí. ¿Por qué todos apagaron la cámara? Me dejaron solo. Pongan la cámara para verles. Éxodo 21, 1 al 6. Ah, están comiendo. Bueno. Éxodo 21, 1 al 6. Miren cómo dice.
Estas son las leyes que les propondrás, hablando de Dios a Moisés. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y escuchen esta parte. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Estos versículos marcan, por si se me olvida, para que lo repasen después, porque son muy importantes, muy interesantes. Ahorita volveremos a este versículo. Ahora leamos Deuteronomio 15:12. Deuteronomio 15:12. Vamos a ver solamente algunos versículos. Dice lo mismo que el otro. Si se vendiere, 12 al 17, si se vendiera a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás, ¿qué? Libre. Así que en esa misma ley había una parte que decía que después de 6 años de servicio, el amo debía dejar libre a ese siervo al séptimo año. Pero que el siervo podía decir, por ejemplo, aquí en este pasaje dice más adelante, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja con la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. ¿Se dan cuenta de esto? Tal como estaba ilustrado en esta ley, después de un tiempo de relacionarnos, ahora llevando esta ley a nuestra relación con Jesús. Después de un tiempo de relacionarnos con nuestro Señor, con el que ahora es nuestro Señor Jesús, después de pasar de ser del pecado, seguro del Señor, de conocerlo y de experimentar o de no experimentar su gracia, su protección, su amor, tenemos la libertad, según esta ley, de elegir si seguimos siendo siervos de Jesús para siempre, dice ahí. O sea, el siervo tenía que tomar una decisión. ¿Debía irse o debía decidir ser siervo para siempre? Por amor a Él y porque nos va bien con Él. Pero hay una diferencia. Ahora, si decidimos quedarnos con Jesús, lo hacemos por voluntad propia, por elección, no por necesidad como al principio. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Al principio nos bautizamos, aceptamos a Jesús para que nos rescate del problema del pecado, para que ese miedo que tenemos a la muerte eterna, para que nos libre de él. Pero después de un tiempo, Jesús nos deja en libertad para que decidamos si seguimos siendo siervos de él, pero ahora de manera voluntaria, o sea, siervos voluntarios. Y voy a decirte un aspecto clave aquí. Escucha bien. La decisión que tomemos de seguir siendo de Jesús, siervos de Jesús para siempre, ¿o no? Dependerá de qué tanto hayamos apreciado todas sus cualidades como Señor nuestro. Qué tanto hemos apreciado su amor, su cuidado, su sostén. Y que por esa causa la hayamos llegado a amar. Observamos que en Éxodo 21:5 dice, el siervo decía, amo a mi Señor, no saldré libre. Eso nos da libertad. Nosotros decidimos si seguimos siendo siervos del pecado o siervos. Y te hago una pregunta aquí, de mi parte para ustedes, o para ti de forma individual. ¿Has llegado a apreciar tú suficientemente la bondad y el cuidado de Jesús? ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros nos sentimos tan cómodos con el cristianismo, con la verdad bíblica, con la religión bíblica, no con advertimos, sino con el cristianismo, tal vez se deba a que no hemos apreciado suficientemente el amor de Jesús, su señorío. Es una clave porque eso pasa en la iglesia.
Si te ha ido bien con Jesús, tú quieres seguir con Él, pero si no te ha ido tan bien, de pronto no. Ahorita vamos a volver aquí. Quiero dar mi testimonio en este momento. A mí me ha ido muy bien con Jesús. Me ha ido muy bien con Jesús como mi Señor. ¿Verdad? Porque Él me rescató del pecado, pero no se enseñorea conmigo con rudeza. No me quiero obligar a hacer las cosas. Me ha ido mostrando su amor. Desde que Jesús me rescató de la esclavitud del pecado, cuando le entregué mi vida en el bautismo, mi experiencia cristiana ha sido una constante manifestación de su amor y de su gracia, no de mi perfección y de mi pecado y de mi debilidad. Estoy hablando de Él, no de mí. Él ha suplido todas mis necesidades y ha cumplido todas sus promesas. ¿Me estás escuchando? ¿Ha hecho eso contigo? Y eso no quiere decir que no he tenido dificultades, porque Jesús nunca me prometió que no tendría dificultades. Lo que Él me prometió es que estaría conmigo en las dificultades, y eso lo ha cumplido. Por eso hay muchas más razones alabo el nombre de Dios. Así que te invito para que pienses unos minutos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese Señor contigo? ¿Cómo ha sido el señoreo de Jesús en tu vida? ¿Cómo te ha tratado Él como Señor? ¿Te ha cuidado? ¿Te ha dado lo que necesitas? No lo que quieres, sino lo que necesitas. ¿Ha bendecido a tu familia? ¿Te ha ayudado en los problemas? Ese es el Señor. Ese es el Señor de Dios. Ahora, esa misma ley que estamos estudiando nos enseña otra verdad menos agradable en algún momento sobre la libertad que Jesús nos da. Escuchen esto bien. Vamos a leerlo. Después de que Jesús nos ha hecho libres y después de haber nosotros experimentado su amor incomparable, su gracia perdonadora, sanadora, sustentadora, podemos elegir regresar a la esclavitud del pecado en la que nos encontrábamos antes, como ya lo dijimos, en lugar de ser siervos de Jesús. Ustedes saben perfectamente eso. Alguno de ustedes debe conocer a alguna persona que en algún momento le entregó su vida a Jesús y después se retractó. Seguro lo conocen, ¿verdad? O tal vez ha sido su propia experiencia. Pero miren cómo lo describe la palabra de Dios. Y está en el contexto de lo que estamos estudiando. Vamos a leer Segunda de Pedro. Busquen Segunda de Pedro, capítulo 2. Busquen este pasaje porque este pasaje es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1, 10, 20 y después el 19. Segunda de Pedro 2. El versículo 1 primero, después el 10. Dice así. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también, presten atención a las palabras que aparecen ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Miren cómo dice esta partecita. Y aún negarán al Señor que los rescató. Habrá algunas personas que negarán ¿a quién? Al Señor que los rescató. Ven que hay una conexión con lo que estamos diciendo. Ahora sigue diciendo. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora leamos el versículo 10. Si no estoy mal, dice aquí. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Y miren cómo dice. Y desprecian, ¿qué? El señorío. ¿Ya leemos? Desprecian el señorío. ¿Desprecian el señorío de quién? De Jesús. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora el versículo 20. Versículo 20. Les prometen libertad. Miren lo que dicen. Les prometen libertad. Y son ellos mismos, ¿qué? Esclavos, o sea, siervos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se dan cuenta de la conexión que tiene este pasaje con lo que estamos estudiando, verdad? Nos va siguiendo. Y ahora leamos el versículo 19. Miren esto.
ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto que estamos viendo en segunda de Pedro tiene una conexión exacta y precisa con lo que estamos diciendo. En este cuadro, que es un cuadro muy fuerte y triste, pero real, de aquellas personas que después de haber sido libertadas del pecado por Jesús, en lugar de elegir seguir siendo siervos de Jesús, siervos voluntarios de Jesús, eligen regresarse a la anterior esclavitud que tenían como siervos del pecado. Pero ¿saben una cosa? Este versículo dice que las cosas no son iguales. Porque Pedro dice al final que el estado de esa persona vendrá a ser ¿qué? Peor que la primera vez. Ahora, ¿por qué? ¿Saben ustedes por qué le estaba bien ser peor? Vamos a mirarlo. En Deuteronomio 15, Deuteronomio 15, 12 al 14, que también está relacionado con esta ley, dice lo siguiente. Deuteronomio 15, 12 al 14. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y miren cómo dice, y cuando le despidieren libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Presten atención a esto. Cuando la persona decide dejar de ser siervo de Jesús y volverse a su anterior Señor, el pecado, Jesús no lo envía con las manos vacías. Según esta ley, Él le provee una abundante provisión de su gracia. Cuando la persona se separa de Jesús, cuando la persona abandona a su Señor, Él no, inmediatamente no cae en la desgracia, inmediatamente no cae en un estado caótico. Es por eso que esta persona que abandona a Jesús en algunos casos no siente el rigor inmediato de la esclavitud del pecado. Esta historia tiene conexión con la historia del hijo pródigo, con la parábola. Cuando el hijo pródigo se va de la casa de su padre, lleva recursos, lleva dinero. Y recuerden que antes de que haga la desgracia, él disfruta de la vida, entre comillas. ¿Se acuerdan? Esto es lo que pasa aquí. Jesús lo despide con una amplia provisión de su gracia. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y la persona desperdicia esa gracia, viene a quedar bajo la esclavitud del pecado nuevamente, que puede aparecer en la forma de esclavitud al licor, a la promiscuidad sexual, a la deshonestidad, al orgullo o cualquier otra cosa, a la incredulidad. Pero ¿saben una cosa? Presten atención a esto. Mis queridos hermanos, el pecado es un amo tirano. Escuchen bien. Así que, si antes nos trataban medio bien, era para mantenernos engañados. Pero ahora la persona que se regresa al pecado después de conocer a Jesús, ya lo hace voluntariamente. No lo hace porque nació como esclavo del pecado como estábamos antes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Al principio, la persona que acepta a Jesús lo acepta porque reconoce que es un esclavo que nació como esclavo del pecado. Pero la persona que rechaza a Jesús como su Salvador, el único que lo puede rescatar como su Señor y decide regresar al señorío del pecado, regresa como siervo voluntario del pecado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Levanten la mano si entienden lo que estoy diciendo. Vamos a entender. Vamos a entender. Ya regresa como un siervo voluntario del pecado, por voluntad propia. Así que ahora, por decirlo de alguna forma, el pecado puede hacer lo que quiere con esa persona. Pero no se regresó. Y por eso Pedro dice, el estado del tal viene a ser peor que el principio. En este momento vienen a mi mente dos experiencias de dos personas que aprecio mucho de la iglesia nuestra. Una mujer madura de una de las iglesias que tuve con toda en Colombia trabajando como pastor.
líder de iglesia, director de iglesia, y en algún momento comenzó a tener una relación, era casada con un hombre que no era su esposo, por supuesto. Y estaba enfrascada en esa relación. El esposo me llamó, yo porque fuera para hablar con ellos, fui a hablar con ellos. Pero la situación estaba muy difícil, porque al parecer ella no quería seguir siendo sierva de Jesús. O, sin ser consciente completamente de lo que eso significaba, pero no quería seguir siendo sierva de Jesús. Para no alargar la historia, porque no hay mucho tiempo, el detalle es que esa persona decidió volver a ser sierva del pecado y no sierva de Jesús. El peligro aquí radica cuando nosotros no nos entregamos completamente al señorío de Jesús. ¿Me hago entender? Cuando aceptamos a Jesús como medio nuestro Señor, cuando estamos dispuestos a hacer todo lo que Él dice, ese es un peligro grande. Y otro joven también de la iglesia, líder juvenil, empezó a estudiar psicología, y por alguna experiencia que le ocurrió, me comentan, ahora es un ateo de los más fuertes. Me dice, pero ¿cómo es posible esto? El estado de esa persona viene a ser peor que antes. Eso es lo que dice la Biblia. A esta hermana yo leí ese pasaje, y cuando leí ese pasaje por un tiempo se confundió, y por un tiempo por poco se da la victoria, pero lamentablemente no pasa. Ahora, quiero que me acompañen a Éxodo 21, 5 y 6, porque vamos a ver ahí un asunto interesante. Éxodo 21, 5 y 6 dice que cuando una persona quedaba en libertad y en lugar de irse elegía quedarse como siervo para siempre de su señor, miren, su oreja era perforada con un punzón. No sé si allá le llaman punzón a esta punta metálica para picar el hielo. Punzón, no sé cómo llamarán ustedes. Así que vamos a leer Éxodo 21, 5 y 6. Dice así: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué debía pasar si el siervo no quería irse? Si decía que ama a su señor, yo quiero ser tu siervo para siempre. Dice que el amo debía perforarle la oreja. No hacerle un huequito para un piercing o para un arete, era atravesarle con una lesna que puede ser un punzón. Ustedes saben que eso debe doler. Y en ese tiempo no había anestesia, así que debe doler, ¿verdad? Así que, escuchen bien lo que voy a decir, por favor. Permitir que su amo perforara su oreja con un punzón. Esto es un símbolo, por supuesto. ¿Qué significa este símbolo? Sería tal vez la evidencia que el amor que ese siervo sentía por su señor, escuchen bien, superaba el dolor causado por la perforación. O sea, que era un amor verdadero. ¿Por qué? Porque algún siervo avivato que tenía un buen amo podía solamente para quedarse, yo amo a mi señor, y se queda y disfruta todos los beneficios del amo. Así que si él quería hacer eso, debía pasar una prueba, debía ser perforada su oreja con una lengua en presencia de los ancianos y en el poste, dice ahí. Así que era una evidencia de que su amor era verdadero, era genuino. Esta prueba del amor verdadero nos recuerda que el amor verdadero es la más fuerte de las motivaciones. Por eso Dios, por eso Jesús como Señor no nos obliga, sino que simplemente nos muestra su amor para despertar en nosotros su amor. Por eso es que Dios solo acepta un servicio motivado por el amor. Por eso, escúchenme lo que voy a decir, es que ser siervo, decidir ser siervo voluntario de
alguien, en este caso de Jesús, debe ser un acto de amor. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? Escuchen ahora, la disposición del siervo de permitir que su señor perforara su oreja era una indicación visible, escuchen esto, que él estaba dispuesto a escuchar las palabras de su señor y a obedecerlo. ¿Escucharon? Era la oreja que lo perforaba, no era la mano, era la oreja. Quiere decir que él estaba dispuesto a escuchar las palabras del Señor y a obedecer esas palabras, aun cuando el acto de obedecerlas no sería siempre fácil o placentero, porque el dolor mismo le recordaba eso. Así que es muy significativo. Tiene que ver con la oveja, escuchar a su amo. Y cuando el siervo era llevado ante los jueces, era una especie de pacto, juramento que se hacía ahí. El individuo decidía por sí mismo ser siervo para siempre de su Señor y se comprometía a escuchar sus palabras. Es muy probable, yo pienso que esta práctica tiene que ver con una expresión que aparece en Apocalipsis 2 y 3, se repite en cada iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? Para mí tiene una conexión directa, porque está asociado con siervo, y es el que decide que Jesús es su Señor, debe escuchar lo que Él dice y está dispuesto a hacer lo que Él dice. Ahora voy a terminar con la tercera razón por la que el libro de Apocalipsis se refiere al pueblo de Dios como siervos. Escuchen bien, la tercera razón es porque solo los siervos de Jesús serán confirmados al final como hijos de Dios. Solo los verdaderos siervos de Jesús serán confirmados al final como hijos verdaderos de Dios. Algunos de ustedes podrán preguntarse, ¿cómo así? ¿Acaso no somos ya hijos de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Levanten la mano. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Quiénes creen que sí somos hijos de Dios? La Biblia dice que somos hijos de Dios, sí somos hijos de Dios, pero Apocalipsis no nos llama hijos, nos llama siervos. Y van a ver ahorita, solo en el final, es que Apocalipsis nos llama hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Somos hijos de Dios, pero saben una cosa, y escuchen bien, la realidad es que la mayoría de nosotros, de los cristianos en el mundo, somos hijos desobedientes de Dios. Dígame si así o no es así. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano. ¿No están de acuerdo? Hagan así. ¿Están de acuerdo? Hagan así. ¿No están de acuerdo? Hagan así. A ver, así, ¿verdad? La mayoría somos hijos desobedientes. ¿No te había visto bueno? La mayoría somos hijos desobedientes. Es por esa razón que Apocalipsis hace ese énfasis en los siervos. Ahora respóndeme una pregunta. Vamos a ver. ¿Quién creen ustedes que es más obediente? ¿Un hijo o un siervo voluntario? A ver. ¿Quién creen ustedes que es más obediente? ¿Un hijo, nuestro propio hijo, o un siervo voluntario? A ver. Alguien que abra el micrófono y diga algo ahí. ¿Un siervo voluntario? Yo opino lo mismo, un siervo voluntario. Un siervo voluntario, ¿verdad? Incluso si lo traemos al presente, una persona que trabaja con nosotros, que le pagamos, entonces podemos decir a esto y tiene que hacerlo. Pero decimos a nuestro hijo y ¿qué hacen? No, hombre, no quiero ahora, no sé qué cosa. ¿Se dan cuenta? Esto es muy realista, esto es muy real. Así que es más obediente un siervo, una persona que ha decidido por sí misma ser siervo de Dios, escuchar su voz y hacer lo que Dios diga, pase lo que pase, a un hijo. Generalmente el hijo obedece cuando quiere, pero cuando no quiere no lo hace. Así que el siervo siempre obedece, porque él decidió para siempre seguir al Señor. Miren esto que voy a decir. El libro de Apocalipsis enfatiza, o quiere enfatizar, que en este tiempo, cuando el regreso de Jesús está muy cerca, pero muy cerca de las puertas, es más importante que sus hijos asumamos una actitud de siervos voluntarios que de hijos desobedientes. De hecho, sabemos que
el mundo, las iglesias protestantes están en apostasía. El enemigo procura por todos los medios que las iglesias estén llenas de personas que tengamos el concepto de que somos hijos de Dios, aunque seamos desobedientes. El enemigo tratará de que la iglesia de Dios de los últimos días esté más llena de hijos desobedientes que de siervos voluntarios de Dios. ¿Sí no es así? No sé si lo han notado, pero cada día más nuestro mundo se está llenando de rebelión en lugar de sumisión. ¿Se han dado cuenta de eso? Y voy a colocar solo 2 ejemplos sin meterme en problemas. Bueno, como estoy lejos no me pueden apedrear, pero voy a decirlo. Dos cosas. Porque el enemigo está levantando en el mundo la rebelión, escuchen bien, y en la iglesia de Dios. Por eso Dios es categórico, es siervos. Son siervos los que van a recibir el sello. No son hijos desobedientes, sino siervos. Y dice, y son los 2 ejemplos, son los siguientes. Uno, son las revueltas sociales en el mundo. Revueltas sociales. Con justa causa aparentemente. Pero si ustedes miran la Biblia enseña que nosotros no debemos rebelarnos contra los gobiernos, sino ser sumisos a los gobiernos, a menos que se opongan a la ley de Dios, ¿verdad? Así que el enemigo está levantando la rebelión en todo el mundo. Ahora mismo en Estados Unidos, en un estado, no recuerdo el nombre, hay una rebelión en Minneapolis, porque mataron a un hombre de color el lunes, ¿verdad? Y en todas partes del mundo. Ahora está la cosa quieta por el coronavirus. Pero antes del coronavirus había rebeliones en muchos países y va a seguir habiendo. Ahorita en Chile hay rebeliones a pesar del coronavirus. Hay manifestaciones sociales. Así que el enemigo está intentando despertar la rebelión en el corazón de los seres humanos y también en el pueblo de Dios. Y el segundo ejemplo es el movimiento feminista. Y esto lo digo con amor y por el bien de las mujeres que están escuchando. Satanás está levantando la rebelión de las mujeres en rebelión en el mundo. Porque la Biblia enseña algo sobre la relación entre hombres y mujeres. Y Dios colocó a la mujer en sujeción al esposo. Pero el movimiento feminista, sin entrar en detalle con esto, algún día podemos discutir sobre este asunto. Y obviamente vale aclarar que el señorío del hombre debe ser como Dios dice, ¿verdad? Sin embargo, esa es una enseñanza bíblica. Pero el enemigo está enseñando en el mundo, levantando a las mujeres en rebelión y dentro de nuestra iglesia, diciéndole que esto no es así. ¿Me hago entender? Así que cuando a veces pensamos que Satanás va a engañarnos, creemos que es por la parte de la doctrina, no es por la doctrina, es que se salió ahí por lo que dijo, ahí se salió, me pareció. No es por la doctrina, es buscar muchas maneras de engañarnos, y ahorita mismo está levantando el mundo en rebelión por todas partes, y las mujeres son un objetivo de él, porque Apocalipsis dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, no se refiere solo a la mujer, la iglesia también contra la mujer, porque él desde el principio le hizo daño a Eva, ustedes saben, así que él va a tratar de hacerle daño a la mujer y Dios colocó al esposo para proteger a la mujer. Y cuando él despierta la rebelión lo hace para hacerle daño. Así que encontramos esta dinámica en el tiempo presente, como Satanás está tratando de despertar la rebelión. Por último, hay una razón más que voy a mencionar solo brevemente. En Filipenses, acompáñenme por favor a Filipenses. Ahí encontramos la principal razón por la que Apocalipsis llama a su pueblo siervos y no nos llama hijos, sino siervos. Vamos a leer Filipenses 2. Permítanme un segundo de cualquier versículo. Okay. Vamos a leer los versículos 5 al 8.
Filipenses 2, 5 al 8. Dice ahí la palabra de Dios. Haya pues, ya lo encontraron, Filipenses 2, 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Apreciados hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice que Jesús, siendo Dios, se hizo un ser humano para hacerse nuestro hermano mayor y rescatarnos de la esclavitud del pecado. Pero lo más admirable de esto es que Jesús, al encarnarse, no vino como un rey o como un líder poderoso, sino que se hizo un siervo voluntario. ¿Ven? Y Pablo dice, haya pues el mismo sentir. Ahora, ¿por qué Jesús se hizo un siervo voluntario? Por ahora solo voy a decir que, para darnos un ejemplo, porque el carácter de Jesús es el modelo para la vida de los seres humanos y especialmente de su pueblo. El pecado en todas sus formas es completamente opuesto al carácter de Jesús. Por esa razón, Él primero tiene que liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, para luego continuar desalojando de nuestra vida el pecado. Y a medida que esto ocurre, el maravilloso y perfecto modelo de su carácter se va reproduciendo en nosotros. Él vino no solo a mostrarnos cómo es el carácter con el que Él, escuchen bien, Él vino no solo a mostrarnos cómo es el carácter con el que podremos entrar en el cielo, sino para ayudarnos a obtener ese carácter. ¿Amén? Así que cuando Jesús nos liberta del pecado y pasamos a ser siervos del pecado, a ser siervos de Jesús, y le entregamos completamente nuestra vida, estamos un tiempo con Él, lo conocemos su amor, su misericordia, su poder para sostener nuestra vida, su fidelidad y su capacidad de llevarnos al cielo. Entonces tomamos una decisión, bueno, ahora ya estoy libre, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a regresarme al pecado o voy a ser siervo de Jesús para siempre? Si decido ser siervo de Jesús para siempre, entonces mi oreja debe ser horadada. Debe haber un pacto que significa que estoy dispuesto a escuchar todo lo que Él me diga y a hacer lo que Él me diga con su ayuda. A imitarlo a Él, a ser como Él, llegar a ser como Él. Así que estas 4 razones que he compartido con ustedes, creo que son las razones por las que Apocalipsis llama al pueblo de Dios siervos y no hijos. Y la palabra hijo solo aparece en Apocalipsis una vez. Voy a buscarlo un momentito. Permítanme un segundo aquí. Porque no tiene el versículo a la mano. Es al final. A ver. Ya no puedo. No. Bueno, ahora me confundí. Le debo ese versículo, lo vi después. Perdónenme. De pronto estoy confundido con otro versículo. Así que lo que estoy diciendo es que la clave de Apocalipsis para recibir el sello de Dios, para ver el rostro de Dios, para sentarnos en el trono con Jesús, en el trono de Dios con Jesús, es que seamos siervos de Dios. Y ustedes saben que eso no es fácil para nosotros, porque el pecado implantó en nosotros la rebelión.
y plantea otra resistencia. Pero Jesús es algo admirable, la misericordia de Jesús, ¿verdad? Porque Él se hace un ser humano, obtiene la victoria y no peca. Y se hace un siervo para darnos un ejemplo y decirnos, mira, así como yo soy un siervo, tú también puedes serlo. Deja tanta rebelión, deja tanta, ¿verdad? Tanta resistencia. Pero no podemos ser siervos por nuestra propia fuerza. Tenemos cada día que rendirnos ante el señorío de Jesús. ¿Saben ustedes? A Jesús se le llama Señor más de 700 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Más de 700 veces se refiere a Él como Señor. Yo creo que esa es la razón. Porque una de las cosas que el pecado causó al ser humano es que nos dio una herencia de Satanás, de la resistencia, de la rebelión, de la resistencia al señorío de nuestro Padre. Tenemos que aprender a ser siervos. Nuestros hijos aprenden a sujetarse a través de los padres. Aprendemos a sujetarnos a través de las instituciones superiores, de los gobiernos. Y de esa forma nos aprendemos a sujetarnos a Jesús. Así que mi invitación en esta mañana, queridos hermanos, hermanas, es que tengamos en nuestra mente esa enseñanza clave. Es mejor que seamos siervos voluntarios de Dios. Es necesario que seamos siervos voluntarios de Dios y no hijos rebeldes para que recibamos el Señor. ¿Quieres tú ser un siervo, una sierva voluntaria de Dios? Levanta la mano a ver lo que decían eso. ¿Tienes tú? Amén. Amén. Cada día vamos a pedir a Dios. Muy bien, vamos a... He terminado el canto, no sé, Mauricio, ¿qué tengo palabra? Para hacer la oración final. Ok, perdón, yo voy a hacer una oración. Hola, hola. Yo hago una oración ahorita y después hacemos la oración final. ¿Está bien? Vamos a orar. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, amante Señor, por tu santa palabra, porque de una forma sencilla pero clara nos enseña, nos muestra los aspectos claves para nuestra vida, sobre todo en este tiempo. Querido Padre, nosotros queremos tener el sello de Dios en nuestras frentes, queremos ser sellados por Él. Pero hemos visto que para poder ser sellados, para poder ver tu rostro, debemos ser siervos voluntarios. Debemos tener claro y no estar engañados que aunque nos llamemos hijos, lo que importa no es que nos llamemos hijos, sino que seamos y estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias porque Jesús nos rescató del pecado como nuestro hermano mayor. Y como tal, a pesar de que nos rescata, nos deja la libertad de elegir seguirle a Él o regresarnos al pecado. Es un gran peligro, Señor, un gran problema. Regresarnos a nuestro anterior amo, al pecado, porque es un amo tirano. Y si regresamos a Él de forma voluntaria, va a terminar destruyéndonos, Señor. Sabemos que es así. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a elegir siempre a Jesús como nuestro Señor. Que tengamos claro lo que significa esa palabra. Que así como el siervo que decidía seguir a su Señor para siempre, estar con Él porque lo amaba y porque le iba bien, también nosotros decidamos seguir a Jesús para siempre. Tengamos esta resolución, no importa lo que pase, no importa cuántas dificultades vengan, no importa, aunque nuestra vida esté en dificultades, tengamos la decisión clara de que hemos decidido ser siervos de Jesús para siempre. Y así como el siervo era su oveja horadada, superando su amor, el dolor, nosotros estemos dispuestos a escuchar a Jesús y obedecerlo, aunque lo que nos pida sea difícil. Te ruego una bendición muy especial para la iglesia Plan del Culto, para cada persona de esa congregación, para cada hermano, hermana, cada niño, cada persona adulta. E igual te pido por tu iglesia en El Salvador y tu pueblo en todo el mundo, amado Padre. Gracias por dar una oportunidad de compartir tu santa palabra y rogamos que tu Espíritu Santo grabe estas verdades